Muy bien, tenemos el gusto de saludar a Victoria Tolosa Paz. Victoria Tolosa Paz, bueno, no necesitamos presentarla. Fue la primera, pero decimos, fue la primera candidata a diputada del Frente de Todos y por un punto 3 no ganó la provincia de Buenos Aires, lo que significa que no la ganó, pero que se puso ahí cerquita. Victoria, buen día, gracias por venir. ¿Cómo va? Bien, muy buenos días, gracias por la invitación. A ver, vamos a empezar por un proceso que yo veo viendo cómo evolucionan los números. Me preocupa en el sentido, o percibo una debilidad del peronismo como nunca vi en mi vida. Y te digo algunos datos. Me impresiona que en el peor momento de Cambiemos saca con Macri como candidato hace 2 años, sacó un 41%, el peronismo esta vez sacó unido un 33,5%. Veo que Cambiemos en todas las provincias del país está primero, en la mayoría primero, pero si no, segundo. El peronismo está tercero, no sé, Santa Cruz, Río Negro, de memoria te digo, Río Negro, Neuquén, Misiones, Córdoba, pero cantidad, y si no, en muchas provincias 20 puntos por debajo. Nunca vi tan débil al peronismo, no sé si vos percibís lo mismo y a qué lo atribuís. Bueno, sí, o sea, percibo y miro los números de esta elección y claro que genera una preocupación con respecto a el resultado a nivel nacional y lo distingo de la provincia porque me tocó encabezar la boleta en la provincia de Buenos Aires y puedo referirme a por qué la foto del domingo expresaba alegría, satisfacción y hasta una sonrisa de parte del presidente, del gobernador y de quienes encabezamos ese proceso electoral. Ahora, es cierto que el peronismo tuvo en esta elección intermedia los niveles más bajos de adhesión a nuestro proyecto político, pero es cierto que si uno ve cómo y de qué manera son castigados los oficialismos en el mundo en la etapa de la salida de la pandemia, no es que me quiero aferrar a eso, pero claramente uno puede empezar a ver por qué el enojo, la apatía, la desilusión y lo que generó el COVID en la Argentina, en Estados Unidos, en Alemania y en distintos países golpea con una contundencia enorme. Si a esto además le sumas que muchas de esas provincias tienen procesos en donde el peronismo nunca ganó, como me contás Neuquén, yo te digo, nunca ganamos en Neuquén, y el movimiento popular neuquino viene gobernando incluso desde la época de Perón esa provincia, o Río Negro, que tampoco es gobernada por la Alianza Cambiemos, digo, empieza a haber una reconfiguración también de los gobiernos y esta composición de nuestra Argentina en el marco del interior que tiene distintas, en todo caso yo me quedo como distintas miradas, sí me quedo con la provincia, en donde el peronismo siempre tuvo una enorme performance en términos electorales y donde incluso en las intermedias, perdiendo, nunca nos había pasado que los niveles de participación fueran incluso estos, que aumentamos el nivel pero sigue siendo bajo, ¿no? Esta apatía o son todos lo mismo, o no encuentro el motivo por el cual ir a votar porque estoy realmente encerrado, padeciendo en todo caso la falta de respuesta, en muchos casos de Macri durante 4 años y también nuestra en estos 2 años. Yo siempre me pongo en el lugar del tipo que perdió el laburo en el 17 o en el 18 y faltaron 4 años. Que voy a pensar que me va a venir a votar feliz de la vida y que va a entender los condicionamientos que tiene la Argentina y que en materia económica puedo explicarle, no tiene laburo. Entonces, es lógico que esa apatía, esa desilusión cale profundamente en nuestro proyecto político porque somos oficialismo y la gente nos demanda respuestas y esas respuestas tardan en llegar, además en el contexto de la salida de la pandemia, de una Argentina con los niveles de debilidad económica que tiene la Argentina hoy, incluso en la salida de la pandemia. Entonces, primero, somos muy conscientes de que estamos en el peor momento, pero las perspectivas hacia adelante es que vamos a salir de esta situación. No es que, como algunos auspiciaban, el peronismo se murió. El peronismo, después de esta elección, explota, gobierno de transición, eso no ocurre. ¿Sabes qué? A mí me parece que hay algo que por un lado, o por lo menos da para preguntarse, que mientras uno ve al peronismo, quizá por estas cosas que decís vos o quizá por algún daño también producido por sí mismo también, mientras eso pasa, hay algo que Cambiemos está haciendo bien. Que me interesa saber qué es lo que vos ves, porque uno ve esta elección, vos ayer decías tienen un techo, y yo me lo pregunto porque esta elección perforó, por poquito, pero perforó el techo, porque tenían 41, después 40, ahora 42, en las últimas 3 elecciones. Y después lo veo creciendo en lugares que son impensables para una fuerza no peronista o antiperonista, en el norte, por ejemplo, o en el sur, es decir, empatando en Salta, empatando en Tucumán, ganando en Misión, toda la Mesopotamia ganando por una diferencia enorme. ¿Qué están haciendo bien ellos? Bueno, yo la verdad que me cuesta, Ernesto, mirar la política pensando en que nosotros tenemos que tratar de ver qué hacen bien ellos para copiarnos o imitar. Yo creo que
nosotros tenemos dificultades en materia de comunicación importantes en nuestro frente político como para poder obviamente explicar algunas de las medidas que se toman a nivel nacional y provincial, y que, vuelvo a repetirte, para nosotros la doble crisis impacta de una manera casi que hace confuso el escenario. O sea, yo siento que cuando personas genuinamente me han dicho son todos lo mismo, que es algo que sentí bastante en esta campaña, no lo sentía, te digo yo, por lo menos de la crisis del 2001. Claro, vos hiciste campaña en La Plata 2 años antes. No, y que además hice campaña cuando era muy joven, en el año 96, 97, en la salida de lo que fue la explosión de la crisis de los 90. También hice campaña, era muy joven, pero hice campaña. Y recuerdo esa cuestión de la apatía y de son todos lo mismo, como una cosa que se empieza a confundir, ¿no? Como vos le echás la culpa a la crisis de Macri, Macri le echa la culpa a ustedes, pero en el bloque hay 6 años como una gran confusión en donde a todos le fue un poquito peor. Salvo algunas minorías, el resto de las ramas y sectores han sufrido tremendamente esta crisis económica. Y nosotros tenemos una dificultad enorme en poder comunicar con mayor certeza por qué estamos donde estamos, ¿no? Y cuando nos referimos a eso, también molesta todo el tiempo apelar al pasado reciente. Y también nos cuesta obviamente poder explicar que no alcanzaron los 12 años de transformación en materia productiva y económica del proyecto de Néstor y de Cristina, porque claramente fueron 2 años en donde no fueron tampoco 12 años iguales. Tuvimos distintos bloques económicos. Yo me preguntaba si la gente dice son 6 años que la estamos pasando mal o son 10. Claro, bueno, es que probablemente por el último mandato de Cristina también la pasaron nos costó mal. En aquellos años seguir creciendo en términos de generar empleo genuino. Vino las restricciones externas, vinieron etapas donde tuvimos muchas complicaciones con la matriz productiva de la energía en la Argentina, entonces venías creciendo, pero te contabas con un cuello de botella. O sea, bueno, todo eso al ciudadano de pie se quedó sin laburo, o lo echaron de laburo, entró en la changa. O sea, es como hablarle en chino. O sea, yo siento que Martín Tetaz me contaba que él fue a tener encuentros con chicos en villas de la ciudad. Y que eran encuentros muy duros porque algunos decían, yo voto a Milei porque dice lo que yo quiero, que es echarlos a todos ustedes a patadas. Y me lo decían a mí y la verdad que es muy difícil decir, mirá, no, yo soy distinto, qué sé yo, en medio de una situación de mucha desesperanza. Eso se ve, por ejemplo, en el índice de votación. Fue el índice de votación más bajo de la historia de la democracia. Por eso el decía, 71% es más bajo, 5% más bajo que el peor día. Ni en el 2001 hubo tan poca gente. Pero ¿no? yo por eso digo que en función de esto que vos compartís, por lo menos el tema de que hay que mirar la participación para darse cuenta que está sintiendo alguien que con todo el incentivo a que vaya a votar, igual no se levanta a la mañana del domingo y no va a votar. O sea, cree que tanto, por lo menos las dos fuerzas mayoritarias que acumulamos el 80% de los votos, ninguno de los dos somos capaces o hemos sido capaces de darle respuesta, por lo menos en este plazo, si querés 9, 6, digamos, ¿no? Pero hubo un bloque de muchos años donde nos tuvimos por distintos motivos situaciones muy complejas, pero lo cierto es que nosotros somos una fuerza política que tiene puesta la esperanza. La sonrisa del domingo era si hubo un desplazamiento de votos hacia nuestra fuerza política, con el trabajo de los intendentes, con un enorme trabajo de parte del presidente y del gobernador en cambio de gabinete, tomar medidas y empezar a meterle un ritmo a la recuperación económica que la Argentina necesita. O sea, la esperanza que tenemos hacia adelante es, en estos 2 años, el presidente lo dijo ayer, tenemos que ser capaces de demostrarle a un gran porcentaje de esta población que vinimos a transformarle la vida, y esto es recuperación del salario para 3.300.000 trabajadores que hoy me escuchan y ganan entre 32 y 35.000 pesos de salario real, Ernesto. A ese trabajador, si me fue a votar, primero le digo un gracias enorme y segundo le digo, tenemos que trabajar para que el salario mínimo recupere rápidamente y velozmente, por lo menos achicar la brecha entre ese salario y la línea de la pobreza. Nunca nos pasó, salvo en la crisis del 2001, de que tanta cantidad de trabajadores sean pobres trabajando todos los días con un salario sumamente deprimido. Y que vos me decís, sí, gobiernan 2 años, pero no podés, obviamente, elevar el salario con una caída de 9.9 del PBI, con ramas y sectores de la economía totalmente paralizadas, que fue lo que nos pasó durante todo el año pasado. Este año empezamos a recuperar. Ahora, es imposible recuperar 5 años de pérdida real contra uno que empezás a crecer. Y esto requiere de poder mirar a los ojos a los trabajadores. Cuando recién llegué, el trabajador me dijo, los laburantes estamos con vos, Victoria. Un laburante. Un recolector de basura que está siempre abajo, Ricardo. A ver si bueno, haber sido ese dinero. Haber sido gitano. Bueno, le mandamos un beso. ¿Y esto qué quiere decir? Pero, que hay una cantidad enorme de trabajadores que... Pero la chica de seguridad es del otro palo. En serio, bueno, ahora voy a hacer conocemos todo. Me voy a quedar charlando un rato a ver si la... Decilo que lo que estás pensando, Victoria. Los de seguridad siempre son de derecha. No tengo... ¿Sabes qué hago política? No, porque Luis no. Pero es por eso porque no me dijo, te voté. Lo que digo es que me parece que nosotros somos conscientes de las dificultades que tenemos, somos conscientes de que estamos dispuestos a continuar un ritmo
de aceleración de la economía a partir de ir sacando la pandemia de nuestras vidas, si no es que no se nos aparece alguna otra cuestión que no estemos viéndola, en términos, digo, el mundo está convulsionado y no sabe de qué manera aparecen otras cepas y otras complejidades, pero estamos dispuestos a seguir este ritmo, que es el ritmo que la Argentina pudo demostrarse que en un año en pandemia el PBI crece y recupera casi lo mismo que perdió el año pasado. Y esto obviamente es una señal para nosotros, es una señal ver los niveles de inversión real que tiene la Argentina y es una señal ver los niveles de exportación que estamos teniendo. A ver, estamos hablando con Victoria Tolosa Paz, haciendo evaluación de un poco lo que pasó en las elecciones y tratando de pensar un poquito al futuro. Jairo Stacha quiere hacer una pregunta. Sí, con este nivel de desafíos que vos venís tratando de la economía, de problemas sociales, ¿por qué el presidente lanza ya la interna 2023? ¿Es tan grande el desorden que tiene la coalición de gobierno que necesita ordenarlo con una interna? Porque uno lo mira de lejos y dice, está hablando de la elección presidencial 2023, es chino esto con los niveles de problemas que hay. Pero me interesa tu lectura, ¿es tanto el lío, la pelea interna, que él tiene que ordenarlo con una interna? ¿O es lo que te decía Ernesto, está aprendiendo de lo que hace Juntos por el Cambio, que de golpe saca más votos porque manda a la gente a hacer internas? Bueno, creo que nos dejó un aprendizaje la última elección y la baja... el nivel de motivación que hubo en las PASO, justamente, que no utilizamos esa herramienta como debíamos, a nuestro humilde entender, se perdió una gran posibilidad. Y como vos sabés bien, las PASO te sirven para ordenar, pero también para mostrar un resultado que luego darlo vuelta en la expectativa es muy complejo. Y nosotros aprendimos, y nosotros tuvimos una enorme limitación de listas que quedaron truncas, y yo recorrí toda la provincia y en cada una de las localidades que me tocó tenía un grupo y un sector del peronismo que me decía, flaca, estoy afuera, estoy cansado de que nuestras agrupaciones, nuestro movimiento, por estas situaciones internas, quede afuera de la discusión. Si el que gobierna, ya sea el intendente, o si no gobernamos, la fuerza mayoritaria es la que va a la elección, bueno, que compita con el resto en todo caso de las fuerzas que no logran sintetizar en esa representación del candidato o la candidata, y es lo lógico. Y creo que el presidente fue parte de la escucha que tuvo en este tiempo entre las PAS y la general, y ayer fue criticado en parte su discurso porque le habla a nuestro frente político. Hay que recordar que no fue un acto institucional, fue el acto del Frente de Todos, pero además en una fecha tradicional para nuestro partido justicialista, y él es el presidente del partido justicialista. Y en un momento dijo, soy el presidente del partido justicialista, y ahí vino toda la mención a lo que él sí creo que es inteligente, generar la expectativa en la militancia. Ayer yo tuve un encuentro en la Ciudad de La Plata y los pibes y pibas, tenían pibes de 23 años, me decían, quiero ser candidato a intendente y voy a armar. ¿Y vos le dijiste, no voy a ser yo? No, yo le dije, me encanta. Cuanto más, si hubiese escuchado lo que le dije es, cuanto ampliemos el nivel de participación, el peronismo se fue achicando también al calor. Ahora, fue casual, perdón, Espera, fue casual que no hubiese habido menciones concretas a la vicepresidenta o que la columna de la Cámpora quedara atrás y llegara más tarde. Eso fue... No solamente eso, Alberto cuando terminó dijo, le agradezco a los sindicatos, le agradezco a los movimientos sociales, a los movimientos políticos, ninguna mención a la Cámpora. Pero porque cuando dice movimientos políticos están desde la Cámpora hasta el PM, pasando por octubre, hay millones de fuerzas políticas. Es cierto que la Cámpora es sumamente importante por el peso que tiene y por la capilaridad que tiene en toda la Argentina, pero de hecho estaban en la marcha. Yo quiero decir dos cosas. El acto se había planificado desde la centralidad de la CGT. Para la CGT era importante marchar el 17 de noviembre y poder obviamente dar un apoyo contundente al presidente de la Nación en un tiempo en donde no solamente la elección pone dudas en términos de lo que la oposición planteaba para el lunes trágico, ¿no? El lunes 15 la oposición decía, empieza un gobierno de transición, explota el Frente de Todos por los aires, los mercados nos van a dar una paliza. Bueno, tal vez habían visto el lunes 13 de septiembre, no hacía falta imaginar mucho. El lunes 13 habían hecho bastante ustedes para que pareciera que algo podía pasar. Pero nosotros somos hombres y mujeres, que además somos peronistas, cuando parece que nos estamos... Bueno, lo que quiero decir es que no parece una fantasía loca. A una velocidad tremenda. No, fantasía loca era devaluar la moneda, Está bien, fantasía loca era hablar de un Victoria... gobierno de transición, fantasía loca era decir que Schiaretti estaba listo para asumir. Digo, esas son cosas que nos hacen daño como país. Todo lo demás, escribamos lo que querramos porque es justamente la posibilidad. Pero yo veo, pero perdón, pero yo con qué ¿qué plaza? fecha? A ver, yo tengo dos imágenes de plaza, una la del 17 de octubre y otra la de ayer. ¿Con qué plaza me debería quedar? A ver, yo creo que la plaza de ayer expresaba la necesidad de esta segunda etapa. Estaban Axel, estaba Alberto, de refundar, si querés, para mí, una forma de gestionar que nos tenemos que dar como espacio político, porque venimos de gestionar pandemia, restricciones. ¿Cuándo termina el posoperatorio de Ya, Cristina? viste, ya basta. Esa parte la dejamos atrás y arranca Pero una la etapa. plaza del 17 de octubre es una foto en sepia, ¿me decís? No, no es una foto en sepia. Yo creo de verdad que
la plaza ayer me decía un compañero que hacía tiempo no se veía ese nivel de movilización, sobre todo del movimiento obrero conviviendo con la cámpora y con partidos sumamente de izquierda. Estaba la corriente clásica y combatista de la CCC. O sea, había una heterogeneidad que hacía tiempo no teníamos, necesaria para poder transitar con mayor fortaleza este camino de cara al 23. O sea, una gestión que tiene que fortalecerse, un presidente y un gobernador que tienen que demostrar a la población que todo lo que nos pasó en gran parte tiene que ver con la pandemia, porque es verdad para nosotros que muchas de las dificultades que tuvimos tienen que ver con la pandemia y tiene que ver con algunas de las cosas que tenemos que hacernos cargo, que es recibir un país con los niveles de debilidad económica e ir solucionando muchos de los problemas que tenemos. Ahora, no es negando que eso ocurrió, porque ayer yo tuve una discusión con Rogelio Frigerio donde no hablen del pasado. No, mirá, si no hablamos del pasado es probable que nosotros nos reconozcamos que la Argentina no se puede endeudar nunca más. Oposición y oficialismo diciendo nunca más. Viene Macri, Larreta, ningún presidente y toma una deuda de 57.000 millones de dólares sin que quede en nuestro territorio, en la ampliación de puertos, en autopistas, en un sistema ferroviario, en las posibilidades de exportación, en una red de energía que nos permita producir el doble. O sea, si no es para eso, no nos endeudamos más. Hay una ley ahora que lo permite, o sea, que va a impedir ese endeudamiento. Aprendimos, evidentemente, Victoria, de la última toma de deuda descontrolada que tuvo la Argentina. Yo prefiero esa posición. A ver, vos sabés, digamos, este es un país donde la culpa de todo la tiene el otro. Y cuando vos argumentás lo de la deuda de Macri, es un argumento muy sólido y muy importante. Lo que pasa es que también veníamos cuando asumió Macri de una pérdida de reservas de 20.000 millones de dólares. Cuando vos hablás del modelo productivo, esos 20.000 millones de dólares se fueron para sostener el dólar barato, muy parecido a la convertibilidad, que es el dólar que cuando está barato impide que la inflación se coma el salario de los trabajadores, pero genera una bomba de tiempo hacia el futuro. Y para sostener eso, que es una maniobra electoral claramente, se perdieron 20.000 millones de dólares. O sea, Macri asume con un banco central prácticamente vacío, como asume después Alberto. Uno primero se gasta los ahorros y el otro después pide deuda. O sea, no es un proceso que empieza en el 2015. En el discurso, es muy natural escuchar en el discurso oficialista decir Macri se endeudó. Y la verdad que es un argumento fuertísimo. Cuando uno lo escucha hablar a Macri, te da un poco de vergüenza cuando habla de eso. Pero cuando uno lo escucha hablar a Cristina, no reconocer que se patinó 20.000 palos verdes, como ahora para mantener el dólar, ahora dejó de intervenir en el dólar contado con liqui el gobierno después de haber perdido 2.500 millones de dólares de reserva para sostener que la brecha no crezca mucho porque no se podía, y se patinaron 2.500 millones, ahora van a dejar de gastarlo. Entonces hay como una displicencia en el manejo del dinero de los argentinos de las dos fuerzas políticas. Es que si fuese tan matemáticamente posible no reaccionar en situaciones complejas, o sea, yo comparto con vos que cuando decimos tenemos que aprender de los errores del pasado, nosotros decimos no. No decimos, durante 12 años hubo un modelo que no apostó a la recuperación de nuestra capacidad productiva. Cuando te cuento, tuvimos serias dificultades porque tuvimos el famoso cuello de botella de crecimiento muy acelerado, o sea, y esto nos puede volver a pasar. O sea, crecer al 9 está bien, pero la Argentina no tiene el desarrollo y las reservas para crecer sistemáticamente los próximos 4 años al 9, aunque quisiéramos. O sea, por un lado te viene muy bien ese crecimiento, pero por otro lado te puede complicar, obviamente, todo esto que vos estás contando. No tenés las reservas necesarias para salir a potenciar ese crecimiento. Cada vez que creces un punto, necesitas dólares para ese crecimiento, y la Argentina en aquellos años tuvo estas complejidades. Cuando vos no tenías una matriz energética para sostener ese crecimiento, necesitabas de por sí para crecer tener una enorme cantidad de importación de energía que nos llevaba claramente a poner cepo y restricciones todo el tiempo e ir justamente condicionando también parte de la economía diaria. Entonces yo digo, no es que digo, todo lo que hicimos en el pasado estaba bien, lo que digo es que hay claramente una idea que yo creo que es la que más me preocupa a la hora de pensar que es todo lo mismo. Macri llegó a la Argentina y realmente pulverizó la posibilidad de la producción de nuestro entramado PYME en la Argentina y la capacidad exportadora de la Argentina. Se basó en un modelo con otras características pensando que esa era la solución de la Argentina. La Argentina, con los niveles de desigualdad que tiene, los niveles de pobreza, la concentración de la riqueza en un porcentaje muy minoritario de la población y esa diferencia, esa brecha enorme que tenemos entre los que más tienen y los que menos tienen, necesita de un Estado fuerte, eficiente, que regule esas asimetrías y que pueda claramente planificar cuánto tenemos que crecer el año que viene para no complicar ni la caja de reservas ni para entrar en el cuello de botella que normalmente nuestros procesos han entrado. Bueno, esa es la discusión que tenemos que dar. Ahora no es con la oposición diciendo toda la culpa la tiene el gobierno de Fernández, negando la pandemia, llevando obviamente a la población nuevamente a cometer errores. Y cuando digo errores no es votarlos a ellos, sino que ellos no te dicen, como le dije ayer a Rogelio Frigerio o a Santilli, si están de acuerdo con la política económica que llevó adelante Mauricio Macri. No te lo Victoria, dicen. estamos con un buen gobierno
Porque uno ve, por ejemplo, vos decís la política respecto de la pandemia. Un primer acercamiento que todo el mundo apoyó, que fue la cuarentena estricta al comienzo, para preparar el sistema de salud, y después cosas que hoy parecen dantescas, qué sé yo. Uno puede entender que es con el diario del lunes, pero pienso a veces, por ejemplo, en qué cambiaba para la cuestión sanitaria que una persona que necesitaba un trasplante se mueve de La Rioja a Buenos Aires para ser trasplantado. Eso no es ningún riesgo. Y en aquel momento, ¿por qué no se pensó? Pero estoy diciendo ese ejemplo o la necesidad de cerrar las escuelas durante todo un año cuando los parques de diversión estaban abiertos, o el turismo estaba abierto, o los boliches estaban abiertos. O pienso en políticas económicas que vos decís, bueno, tenemos una inflación alta, entonces ponemos un tipo que dice, la voy a frenar con una lista de 1.400 precios congelados, que además es alguien que había criticado a Martín Guzmán mucho tiempo por los canales de televisión, o sea, le pone a Martín Guzmán un disidente, y estoy dando un ejemplo, te podría dar un montón de ejemplos de cómo se va limando la autoridad de funcionarios públicos claves, en el caso de Martín Guzmán, el tema energético que vos planteabas, es muy evidente que eso pasa. Entonces uno ve una cosa y la otra y dice, che, pero ¿esto es un gobierno o es una discusión permanente donde unos plantean una cosa, se traba del otro lado, etcétera, en un contexto donde la gente está realmente mal? Entonces, porque es obvio que hay problemas muy serios, la herencia de Macri, la herencia de Cristina, la pandemia, son temas muy serios para el país. Ahora, si el gobierno es contradictorio entre sí, no los va a resolver. No sé si se entiende el planteo. No, te entiendo, y cuando hablamos de la herencia de Cristina, quiero decirte que los problemas que tenía la Argentina, que fueron desarrollados en esta entrevista, algunos, claramente eran problemas que teníamos en el 2015 que había que empezar a solucionar y que Macri agravó sistemáticamente todos y trajo otros nuevos problemas. Entonces, lo que digo es para poner las cosas por su nombre. No teníamos el problema del salario real en estos niveles que teníamos ahora en diciembre del 2015, teníamos otros problemas, pero algunos problemas no estaban y hoy siento que hemos retrocedido de manera exponencial en términos de no solamente el alcance de vivir de un trabajo y un salario digno, sino que además la enorme deuda que nos deja, y no es un dato menor, requiere obviamente de plantear cómo un presidente toma esa deuda y nos deja para marzo un vencimiento de $19.000 millones. O sea, ya de por sí te digo, no sé qué pensaba el equipo económico de Macri entre Melconian, Duhovne, Caputo, evidentemente también tenían sus problemas en términos de la mirada de lo que había que hacer. Somos un frente con un presidente de la nación. Nosotros tenemos obviamente dentro del gabinete distintas miradas en materia económica. Está claro que hay un ministro de Economía que tiene hoy la potestad enorme de desarrollar cuál va a ser la capacidad de pago de esa deuda que nos han dejado, y está abocado a eso, me consta, y tiene claramente un Ministerio de la Producción, de donde depende de Roberto Feletti, bajo la órbita de Matías Culfas, en donde está claramente la Secretaría de Comercio Interior mirando cómo y de qué manera proteger esto que vos decís, que es la escalada enorme de precios, sobre todo la canasta básica de alimentos, entendiendo que el congelamiento de precios es una medida limitada para una porción de los productos de la Argentina, en un contexto donde nosotros necesitamos, mientras solucionamos la inflación, que es realmente el problema a abordar, el gobierno tiene que poder garantizarle a ese porcentaje de la torta de los trabajadores que están bajo la línea de la pobreza y bajo la línea de la indigencia, el acceso a esos productos. Victoria, y eso hay que hacerlo, si aunque vos pienses que es una herramienta curita, ¿no? Es una curita en el marco de todo lo que hay que solucionar. Un ministro de Economía dice que va a haber inflación del 29% y hay del 52%, o del 50% o del 48%, no es que es una equivocación que por motivos que no calculamos de repente tuvimos un 5% más, un 10% más. Tuviste casi el doble de lo que planificaste. Entonces, uno puede plantear. Y cada vez que alguien dice, che, no hay un plan, me acuerdo Cecilia Todesca diciendo, no hay el plan que ellos quieren, pero hay un plan. Bueno, si hay un plan, el plan está fracasando, porque mes tras mes la inflación sigue siendo mucho más alta de lo que del Ministerio de Economía. Por supuesto que cuando vos preguntas al Ministerio de Economía, dicen, mira, no nos dejan hacer un plan, porque hay alguien que cuestiona y te ponen otra cosa, y entonces no te dejan manejar la parte energética, no te permite hacer lo que es un plan, que es una serie de elementos congruentes los unos con los otros para tratar de apostar por una dirección. Entonces, como todo se discute, como Guzmán, no sé, hay que emitir más, la carta de Cristina, esto, lo otro, y bueno, la inflación sigue altísima. Bueno, pero no, o sea, yo entiendo lo que vos planteás, pero no es así. Nosotros, comparto lo que te dijo Cecilia y comparto más porque hablo habitualmente con Martín Guzmán y parte del equipo económico. Nosotros estamos obviamente haciéndonos cargo de que la inflación es un problema en la Argentina y nunca dijimos que era fácil de resolver. Es cierto que se preveía para este año una inflación rozando el 30% y fue mucho más elevada. También es cierto que tuvimos obviamente una segunda ola en mayo muy fuerte, que en niveles de restricción tampoco estaba planificada así, por lo menos porque hacia adelante era un mundo de incertidumbre. Digo, todavía estamos en un año donde casi 6 meses lo compartimos con una pandemia muy fuerte. O sea, fue peor en términos... Bueno, pero la pandemia, el primer año bajó la inflación, no la subió. No, pero el año pasado. Pero este año nosotros tuvimos
bueno, tuvimos el coletazo de lo que fue obviamente la pérdida del Producto Bruto Interno el año pasado, el coletazo del intento de evaluación de noviembre, las commodities elevadas obviamente en el contexto internacional. O sea, tuvimos una cantidad de cosas que sucedieron. Cuando yo digo esto no es que, lo que digo es que me parece que podríamos poner los objetivos del alcance económico de este año y en inflación no hicimos bien las cosas porque no alcanzamos, pero en otras hemos hecho algunas cosas bien, porque por ejemplo tuvimos 2 meses de récord de exportaciones en la Argentina a partir de haber bajado, por ejemplo, porcentajes de retenciones a las manufacturas de origen industrial. Nos sentamos con la industria automotriz y prevemos un crecimiento de esa industria. El año que viene Toyota va a hacer 25.000 unidades en la Argentina. Nos sentamos para integrar cadenas de valor. Nos sentamos con el campo y fuimos resolviendo algunos de los problemas que teníamos, incluso con el tema de la carne. La llegada también de Julián Domínguez, que permite obviamente un diálogo genuino con un sector que necesitamos que siga invirtiendo en la Argentina. O sea, yo entiendo que para quien no está metido dentro de la diaria de nuestro gabinete, vea diferencias de posición. Yo que veo a un Martín Guzmán yendo hacia adelante con una negociación con el Fondo Monetario por decisión del presidente que nos permita crecer años y que nos permita ese crecimiento redistribuirlo para poder tener un escenario de planificación. Veo con una enorme vocación el seguir cuidando las variables. Cuando yo escucho a Santilli decir que estamos ante una emisión descontrolada, Jairo, como economista, debe saber que nosotros estamos en un nivel muy bajo de la base monetaria. Te lo explicaba la otra vez. Victoria, creo que eso también tiene que ver con la responsabilidad, porque vos no podés emitir con un contexto Victoria, de inflación. Tenemos que ir cerrando. Puntos. Última pregunta. Dale. Sí, primero no soy economista, soy periodista económico, pero Bueno, desde esa postura te digo lo siguiente. ¿Este ha sido un gobierno, aunque te suene fuerte, pro rico en el manejo de la caja pública? Porque me imagino que vos tenés tarifa subsidiada donde vivís, en Citibel, yo también, y eso cuesta plata del Estado. Vos hiciste campaña contando que millones de trabajadores, 1.200.000 trabajadores dejaron de pagar ganancias, cuando acabás de decir que te votaron trabajadores de 32.000, 35.000 pesos con suerte y le hicieron una política de plata pública cuando cortaron el IFE, por ejemplo, a los trabajadores mejor pagos. Vos también hiciste campaña contando que le bajaron el gas a las zonas, extendiendo la zona patagónica, y tal vez le bajaron el gas 30% a la zona de Pergamino. Entonces, lo que yo digo es, hicieron política con la poca plata que tiene el Estado pro rico. Tal vez eso es un gobierno con problemas más allá de la herencia que se recibió. No es así. Primero, ley de zona fría impacta obviamente en un territorio desfavorable en términos de temperaturas. Para el que tiene gas de medias. red, no para el que tiene garrafa. Bueno, vamos por puntos. Los pobres de Pergamino nos interesan igual que los pobres de Mar Chiquita o de Mar del Plata. Denle Digo, porque subsidio a los pobres, no a los ricos. La zona, no, nosotros subsidiamos a los pobres porque claramente esa reducción de tarifa es jubilación mínima hasta 2 ese descuento mínimos. es del 50%. No es que a cualquiera el resto recibe del 30% por estar en zona patagónica. Si es con la población que vos decís vulnerable, recibe del 50% el descuento. Si no, recibe del 30%. Y si vos haces el cálculo de la plata que te sale eso y la que no le estás dando al que tiene para tener la misma temperatura con garrafa, es una política que por lo menos plantea dudas, la arma oficialismo y oposición también, porque tuviste el apoyo de la oposición, porque claramente para mí tiene un foco electoral. Bueno, nosotros creemos que esa ley de zona fría que logró consensos fue necesario para poder poner en igualdad de oportunidades a quienes viven en zonas desfavorables. Creo que hay que hacer un gran trabajo en tema tarifas para poder dejar de subsidiar a quienes no lo necesitan, y fui siempre parte del equipo que acercó ideas al equipo económico en segmentación de tarifas, porque hay una posibilidad de trabajarlas, como se está trabajando en el equipo económico del presidente de la Nación, para evitar estos 50.000 millones de pesos que el Estado Nacional gasta en subsidiar a gente que no lo necesita, que no lo pide y que no es necesario hacerlo. Y vamos hacia un camino de esa corrección de ese dinero. Cuando hablas del tema IFE y suspensión del IFE y liberación del impuesto a las ganancias, nosotros, obviamente, recomponer el salario de 3,5 millones de trabajadores no se resuelve con un decreto del presidente. Nosotros necesitamos tranquilizar esas variables macroeconómicas para que claramente el consumo empiece a arrancar, la capacidad instalada se eleve, la demanda traccione por el otro lado y que todo eso que no es la decisión de un presidente, que es la economía real funcionando, empieza a dar esas señales. Cada rama y sector de la economía real tiene una paritaria, esa paritaria va acompañando el ritmo de la inflación para quedar por arriba, pero claramente el ir recuperando esos niveles de salario tiene que ver con la capacidad de crecimiento de la Argentina para redistribuir. No es que mañana levantamos y decimos, Victoria, firma un decreto del presidente para aumentar el salario. Tengo una última pregunta como platense. ¿Vos seguís soñando con ser en 2 años intendenta de La Plata? Mira, de resto, siempre voy a trabajar para poder recuperar nuestra ciudad de La Plata y sigo soñando con ser la primera intendenta mujer, pero hoy tengo el 10 de diciembre que asumir una banca, que es la responsabilidad que me ha dado el pueblo de la provincia. Está bien, pero la próxima escala tuya es... No lo sé. O sea, yo lo que digo es...
el día de diciembre asumo esa banca, sigo trabajando en la Ciudad de La Plata. De hecho, ayer, por ejemplo, hicimos una reunión de balance, una elección que fue muy buena. Metimos 3 diputados provinciales, 5 concejales y hay un equipo trabajando para la unidad del peronismo que hacía tiempo no se veía. Si me toca hacer, porque vamos a las PASO y porque apoyo la posibilidad de recuperar esa ciudad, voy a estar donde tenga que estar. Victoria Tolosa Paz, ex candidata a diputada, ahora diputada nacional electa. Se viene un congreso muy interesante, porque va a estar Victoria Tolosa Paz, bueno, va a estar Santilli, va a estar Manes, va a estar Santoro, va a estar Milei, López que es Murphy. un personaje, va a estar López Murphy, va a estar Vidal, va a estar Luis Juez, cantidad de personajes. Ojalá vayan todos, ¿no? A todas las sesiones. Que es muy conocido. Yo lo soy más muy conocido de la Sarmiento, vida. así que... ¿Sos muy Sarmiento? Sí. Pensé que eras más Rosas. No. Soy muy Sarmiento en el no faltar nunca a clase y en el no faltar a las bancas. Música despedida, hoy no tenemos, gracias Victoria, no tenemos tiempo para las palabras de despedida, así que vamos a la última.